Ministerio Público sigue el rastro de la línea en vivienda de Otto Pérez Molina. Acusados de robarse más de 250 millones de quetzales, son enviados a la cárcel. Cámaras de vigilancia permiten arresto de presuntos asesinos en Escuintla. Brian Jiménez saca su as bajo la manga y disfruta del sueño americano. Chimaltenango y Zona 9 capitalina, escenarios de sangrientos crímenes. Decisiones municipales reactivan tensión en Villanueva. Titular de Economía rechaza aumento al precio del pollo. Terrorismo deja 7 fallecidos y decenas de heridos en Afganistán. El crack del Barcelona busca consagrarse como el mejor deportista del mundo. Fue electo presidente constitucional de Guatemala y el 14 de enero del año 2012 tomó posesión del cargo. Su nombre figuró en el escándalo de corrupción denominado La Línea y el 2 de septiembre del año pasado renunció, pese a que había insistido que finalizaría su mandato hasta el 14 de enero del presente año, sin importar las presiones. 6 días después de dimitir al cargo, Otto Pérez Molina fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva. Actualmente está recluido en la base militar Mariscal Zavala y espera enfrentar la justicia por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Por el mismo caso, más de 30 personas, incluyendo la ex vicemandataria Roxana Valdetti, están en la misma situación. Hoy, la noticia que acapara la atención pública es el operativo a gran escala ejecutado por la Policía Nacional Civil en Guatemala, Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango e Izabal. Irrumpieron en 12 viviendas, incluyendo la que utilizó Otto Pérez Molina mientras fungió como presidente del país, ubicada en la zona 15 capitalina. Las autoridades trabajaron de manera hermética y no se oficializaron detalles sobre cuál era el objetivo de los allanamientos, pero sí se confirmó que se trata de acciones vinculadas al caso La Línea. ¿Qué busca el Ministerio Público en la vivienda que utilizó el expresidente? Habrá que esperar el día que ellos consideren pertinente para revelar la información, pero lo que sí está claro es que al igual que el mundo, vueltas da la vida, y como dicen por ahí, lo único seguro es la muerte. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Así como acaba de escuchar, 2 allanamientos han empezado para trabajar en el caso La Línea. Y bien, continuamos con información nacional y con el tema de la corrupción. Ahora, en el caso de la llamada fórmula mágica que involucra a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y a 14 personas más. Bajo la seguridad de 5 agentes femeninas del sistema penitenciario, Roxana Valdetti se presentó al segundo día de audiencia en el juzgado de Villanueva, en el denominado caso Fórmula Mágica, donde comparece junto a 14 implicados más, entre ellos su hermano Mario Alejandro Valdetti Elías. A pesar de indicar que es inocente de todos los cargos por los que se le acusa, la ex vicemandataria se abstuvo a declarar en audiencia, según su defensa, por ser contraproducente. Recordemos que son indicios los que exige la ley para poder ligar a proceso penal a una persona y creemos que en este momento no es conveniente. Durante la diligencia existió una serie de contratiempos. El más serio fue la salud del representante legal de la empresa israelí Uri Reutemann, quien padece de presión arterial alta y diabetes. Reutemann, durante la audiencia, comenzó a sentirse mal y su tono de piel cambió considerablemente. Además, por instantes, parecía perder el conocimiento en la audiencia. Por esa razón, el juez ordenó ser evaluado por un médico del INASIF. En general, la persona en este momento se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, sin embargo, sí amerita mejorar la hidratación en primer lugar
y tomar los medicamentos de la manera más inmediata posible. Sin embargo, minutos más tarde, Reutemann se desmayó en plena audiencia y fue atendido por bomberos voluntarios. Su defensa solicitará que lo evalúen en un centro asistencial. Se coordinó y se realizó la diligencia para ir a traer las medicinas al Mariscal Zavala y se las trajeron acá, él ya se las ingirió, pero pues me imagino, como le digo, yo no soy médico y creo que él requiere de un tratamiento pues profundo, digamos. De los 15 implicados, solo 6 accedieron a rendir su declaración en el caso, entre ellos los ex asesores de la empresa israelí y del Ministerio de Ambiente, además de Uri Reutemann. La audiencia fue suspendida para este jueves, donde se espera se conozca si hay indicios suficientes para ligarlos a proceso. Buenas noches. Exfuncionarios que culminaron el periodo de gobierno anterior consideraron imposible la fórmula que pretendían utilizar para limpiar el lago de Amatitlán de una manera tan sencilla. En medio de la polémica y el proceso penal que existe por la fórmula del agua mágica que pretendía recuperar los espacios contaminados del lago Amatitlán, el ex vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Oria, indicó que durante su gobierno de transición, la vicepresidencia analizó la situación y determinó que era imposible que el lago lograra sanearse de una manera tan simple. No solo hay que atender la contaminación por las personas hacia el lago, sino las industrias y todo lo que es educación a la población en general para mantener y recuperar esa cuenca. De modo que ese fue el principal esfuerzo que se hizo, y ya los temas de manejo de recursos, pues eso ya no nos llegó al momento de ejecutarlos, pero sí estaban siendo investigados por la Contraloría de Cuentas. El exfuncionario aseguró que aunque la responsabilidad de sanear el lago es del Estado, todos los guatemaltecos juegan un papel importante en cuanto a limpieza y prevención de contaminación. El problema es un problema complejo. Si todos queremos saber, lo primero que hay que hacer en una situación de estas es evitar, disminuir o eliminar la contaminación. Y eso proviene de las personas, la propia población, los visitantes, las industrias, y entonces hicimos varias gestiones y ese tema hay que abordarlo de manera integral. Ayer era un reo sin beneficios en la tierra que lo vio nacer y hoy un profeta en tierra ajena. En minutos, los detalles de cómo recuperó su libertad, Brian Jiménez. En más información, exfuncionarios de la SAT y representantes de una empresa metalúrgica quedaron ligados a proceso por una millonaria defraudación al Estado, considerada una gran estafa a las arcas nacionales. El Juzgado B de Mayor Riesgo ligó hoy a proceso penal a 15 integrantes de una estructura acusada de defraudar al Estado con la suma de 255 millones de quetzales. Los implicados son exfuncionarios de la SAT y representantes de una empresa metalúrgica que opera al sur de la capital. De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, la estructura creó empresas de cartón como proveedores de la empresa y registraron otras firmas comerciales jamás localizadas por la SAT con el fin de evadir impuestos. De los 15 señalados, solo salió beneficiado Frank Trujillo, quien por falta de mérito solamente quedó arraigado. También dentro de este grupo está involucrado Omar Franco, ex titular de la SAT y además ligado al caso La Línea. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, emplazó a la Contraloría General de Cuentas para que proceda a la auditoría de la empresa metalúrgica involucrada en la millonaria defraudación al Estado, considerada como una de las más grandes estafas al fisco. En otro tema, el volcán de Fuego continúa con su actividad eruptiva. Hoy autoridades de la CONRED emitieron una serie de recomendaciones para poblaciones aledañas al coloso. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, recomendó a los pobladores que habitan en la cercanía del volcán de Fuego tomar precauciones ante las constantes explosiones del coloso. Entre ellas, cubrir boca y nariz para evitar inhalar la ceniza y gases tóxicos, tener a la mano un botiquín de primeros auxilios y una maleta con lo necesario en caso de evacuación. Las autoridades indicaron que el volcán ha registrado 4 erupciones en lo que va del año, generando constantes retumbos en los alrededores y ondas de choque sensibles a 25 kilómetros por hora, además de incandescencias de alturas de hasta 500 metros sobre el cráter y un flujo de lava de aproximadamente 3 kilómetros.
aprehensión de 2 individuos captados por cámaras de seguridad al momento de cometer un crimen figura en el resumen de la Policía Nacional Civil. La inmediata reacción de las fuerzas de seguridad en el departamento de Escuintla permitió la detención de 2 hombres que presuntamente participaron en el asesinato de una mujer. Se trata de los presuntos sicarios Uber Manuel García López, de 30 años, y Edwin Guevara Hernández, de 39. Según las autoridades, los detenidos dispararon desde una motocicleta en marcha contra Aura Elvira Jiménez Coro, de 43, quien después de ser atacada falleció en el centro asistencial. El arresto ocurre después de quedar grabada la hazaña en las cámaras de vigilancia ubicadas cerca de la escena del crimen. Siempre en la misma jurisdicción, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 5 integrantes de una peligrosa banda dedicada al robo de camiones. El arresto ocurre gracias a la denuncia de la víctima, quien refirió a los uniformados la dirección en la que huyeron los delincuentes. Al ser copados en la carretera, se logró determinar que el vehículo robado respondía a las características dadas por la víctima. Fueron presentados ante un juzgado correspondiente con 2 armas que les localizaron de manera ilegal. En un sector de San José Pinula, las autoridades detuvieron a Kevin David Say, de 22 años, y Ever Daniel Cifuentes, de 19, por portar de manera ilegal 19 bolsas con marihuana que pretendían vender. Fueron presentados ante los tribunales de justicia junto a la droga incautada. Finalmente, un adolescente de 17 años fue detenido en la 15 Avenida y 18 Calle, zona 6 capitalina, al ser sorprendido por las autoridades en el momento que pretendía atacar al dependiente de una tienda. Las autoridades creen que el joven es un supuesto integrante de la Mara 18 y que el atentado frustrado es producto de la negativa del pago de extorsión. Fue remitido a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal junto al arma que portaba. No somos un ring de pelea, somos periodismo objetivo y noticioso. T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Ya volvemos. Continuamos con la información en T13 Noticias. Hoy, con el pago de una fianza de $1.5 millones en los Estados Unidos, recuperó su libertad el expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, pero sigue ligado a proceso. En diciembre del año pasado, el mundo se estremeció al destaparse el escándalo de corrupción en la FIFA. Millones de hinchas respiraron agitadamente al ponerse en duda la credibilidad de la federación que regula el deporte más hermoso del mundo. Entre los vinculados, Brian Jiménez, quien entonces era el presidente de la Federación Nacional de Fútbol y por ende el representante de la FIFA en Guatemala. Cuando se mencionó su nombre, Brian Jiménez desapareció de la vista pública y para cuando se oficializó orden de captura, ya era prófugo. Fue hasta el 12 de enero del presente año cuando las investigaciones de la policía permitieron ubicarlo en la zona 14. Parecía otro hombre y en sus primeras declaraciones dijo que le gustaba estar borracho. Jiménez nunca dudó en enfrentar la justicia norteamericana y solicitó ser extraditado lo antes posible. Su deseo fue cumplido ayer y parece que Brian tenía un as bajo la manga. En menos de 24 horas, el expresidente de la Federación Nacional de Fútbol pagó $1.5 millones, el equivalente a más de 11 millones de quetzales, y salió sonriente de un juzgado de Brooklyn, con la mirada puesta en la libertad y dando muestra de que nadie es profeta en su tierra. En otro tema, la construcción de un puente alterno y la habilitación de otras vías figuran dentro de los estudios para reparar la estructura del puente Belice. Autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la CONRED avanzan en la hoja de ruta que les permita tomar las medidas de alerta y prevención por el deterioro de la estructura del puente Belice. En las próximas semanas instalarán un acelerógrafo y una báscula para controlar la velocidad y el peso del transporte que circula sobre el puente. Aparte de la evaluación a la estructura, también existe la posibilidad de la construcción de otro puente. Sin embargo, por el momento, la atención sigue centrada en prevenir más daños y garantizar la seguridad de los automovilistas y las personas que residen bajo y en alrededores del puente. Dentro de otras alternativas, también analizan 7 rutas que parten desde Río Hondo, Zacapa, para determinar vías alternas de ingreso a la capital y evitar el congestionamiento sobre el puente Belice.
Una mujer de origen salvadoreño murió víctima de sicarios cuando desarrollaba trabajos domésticos en su residencia en Chimaltenango. En el departamento de Chimaltenango, sicarios le cegaron la vida a una mujer que se encontraba en la tranquilidad de su hogar. Hablamos de Gloria Maribel Pérez de Rosales, de 50 años, quien mientras realizaba los trabajos de limpieza de su hogar, tocaron el timbre y cuando decidió abrir la puerta, fue abatida a tiros. El crimen ocurrió en inmediaciones del kilómetro 57 carretera interamericana. Testigos del hecho aseguran que 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, parquearon el vehículo de 2 ruedas, se acercaron a la puerta y en el momento que la víctima atendió el llamado, le dispararon en varias ocasiones. Los socorristas fueron alertados de inmediato y aunque intentaron reanimar los signos vitales de Maribel Pérez, los proyectiles de bala impactados en su tórax y cráneo provocaron que muriera casi de manera instantánea. Las autoridades confirmaron que la mujer era originaria de El Salvador y que tenía solo algunos meses de vivir en territorio guatemalteco. Aún se desconocen las causas del asesinato, pero se cree que todo es producto de una venganza personal. Ni los vecinos ni el alcalde de Villanueva dan un paso atrás. Se reactiva la tensión en ese municipio y tenemos 2 detalles. Siga con nosotros. Mientras tanto, continuamos con las noticias para las carteras de la Defensa y de Gobernación. La prioridad para los próximos días será controlar los puntos rojos donde aumentaron los índices de inseguridad y violencia. Para las autoridades del Ministerio de Gobernación y Defensa Nacional, la prioridad en los próximos días será la erradicación del incremento de violencia a nivel nacional, además de tomar medidas de prevención de hechos delictivos en áreas catalogadas como zonas rojas por los constantes hechos de violencia que se reportan diariamente. Para lograr el objetivo, coordinarán la ejecución de varios operativos combinados a nivel nacional. A nivel del distrito metropolitano, podemos hablar de la ciudad capital, el municipio de Misco, Villanueva, San Juan Zacatepeques, a nivel departamental, dentro de ellos, Santa Lucía Cotzumalguapa, el puerto de San José, cabecera departamental de Escuintla, cabecera departamental de Izabal, a efecto de atenderlos integralmente con el fin de reducir la violencia que está afectando día a día, pero también a un mediano plazo, a efecto de reducirla. Ejército de Guatemala lo que hace es apoyar a Policía Nacional Civil en ese esfuerzo de patrullajes, en ese esfuerzo por bajar los índices de delincuencia. Ellos son los que llevan, pues por decirlo así, el liderazgo de estas operaciones. Según los registros de las autoridades, son 28 los municipios y 8 departamentos donde la violencia ha incrementado considerablemente. El Tribunal B de mayor riesgo evalúa la forma y montos de resarcimiento para las víctimas de Sepursarco. Durante el conflicto armado interno, 2 militares fueron condenados por este caso. Después de conocerse el tiempo que deberán pasar en prisión los militares en situación de retiro, Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig, el Tribunal B de mayor riesgo celebró una audiencia hoy con el objetivo de conocer los beneficios que obtendrán en concepto de reparación de daños las víctimas del conflicto armado interno en la década de los 80. La terna de jueces dictaminó que los militares que estuvieron a cargo del destacamento militar Sepursarco y que fueron hallados culpables de delitos de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada, deben resarcir con 500,000 quetzales a las 11 mujeres indígenas que fueron agredidas, violadas y esclavizadas por los soldados, además de entregar 250,000 quetzales a los familiares de 7 personas desaparecidas. Parte del resarcimiento también incluye que los ministerios de Salud Pública y Educación construyan un centro asistencial en la comunidad Sepursarco, mejorar la infraestructura de los centros educativos e iniciar con un sistema de enseñanza bilingüe. Información comprobada y periodismo objetivo. No somos un ring de pelea, somos el servicio informativo que usted necesita. En más información, el ambiente en Villanueva sigue tenso por la discordia en el cobro del servicio de agua potable y la extracción de basura. Estos son los detalles. Ya que el alcalde ha tomado una decisión injusta, cobrando un aumento al agua demasiado de un 200%. Esta es la postura de muchos vecinos de Villanueva, que pese a que se supone existe una mesa de diálogo, hoy reactivaron las manifestaciones. El alcalde de Villanueva, Edwin Escobar,
anunció un incremento de 50 quetzales por el servicio de agua potable. Actualmente se cobran 25 quetzales, pero el objetivo es cobrar 75. Obviamente la medida no es aceptada por los vecinos de ese municipio al sur de la capital y es importante recordar que ya ocurrieron enfrentamientos con la Policía Nacional Civil por las protestas que se realizaron en la ruta al Pacífico. Los inconformes aseguran que continuarán con las medidas de hecho hasta que sus demandas sean atendidas. Y esto ha provocado que los elementos de la Comisaría 15 de la PNC se declaren en alerta ante cualquier eventualidad que rompa con el orden público. A continuación, un resumen de sucesos reportados desde el departamento de Quiché. En el municipio de Santa Cruz del Quiché, el cadáver de un hombre de 55 años fue localizado entre los matorrales de un terreno baldío. Las autoridades especulan que la muerte de la víctima sea por hipotermia, derivado de las bajas temperaturas que se registraron en las últimas 24 horas en la región. Aparentemente, el hombre pudo haber ingerido de manera irresponsable bebidas alcohólicas y ello provocó que se quedara dormido a la deriva. Realmente no sabemos qué fue lo que le pasó. ¿Él no se encontraba desaparecido? Realmente no, salió hoy a las 7:30 de la mañana y ya no llegó a la casa. ¿Cómo se llamaba él? Margarito Alvarado Yat. ¿De cuántos años? 55. ¿Él de dónde era originario? Aquí del cantón Los Perales. Situación similar ocurrió en el municipio de Chicamán. En ese lugar fue localizado el cadáver de Nicolás Tumtojín, de 63 años, quien no tenía un lugar donde pasar la noche y que pudo haber perdido la vida al ser víctima de hipotermia. En la zona 9 capitalina se registró un hecho lamentable que cobró la vida de una mujer. La violencia es latente en la capital. El respeto por la vida se ha perdido por completo y las mujeres siguen como punto de ataque. En la zona 9 capitalina, un macabro hallazgo alertó a personas que pasaban por la Quinta Calle y Primera Avenida, en cercanías de un terreno baldío, envuelto en sábanas, y dentro de un costal estaba el cuerpo de una mujer. Localizando los pies de una persona, la cual se presume es de sexo femenino. La misma también tenía señales de violencia. Hasta el momento pues solo se puede dar hipótesis de que esta persona es de sexo femenino, ya que no se pudo determinar en el momento para que el Ministerio Público sea el encargado de este procedimiento. Aunque se desconoce la causa de la muerte, en el lugar se encontró altas cantidades de sangre y un dormitorio improvisado, donde se cree que la víctima pernoctaba. Bajo aparente engaño, varios sujetos asesinaron a un taxista en el departamento de Huehuetenango. Estos son los detalles. En la zona 3 de la cabecera departamental de Huehuetenango, el piloto de un taxi, Jorge Mario Gómez Velázquez, de 22 años, fue asesinado a balazos frente a su vivienda. La esposa de la víctima indicó desconocer el móvil del crimen. Sin embargo, sí relató ante las autoridades que previo a escuchar las detonaciones de bala, escuchó cómo su esposo tocaba la bocina de su automóvil constantemente para que las puertas del garage de su casa fueran abiertas. Momentos después, fue asesinado. Al percatarse de la situación, su esposa salió de su hogar de inmediato y pudo observar cómo dos sujetos descendieron del vehículo y huyeron. La versión de la mujer refuerza la hipótesis de las autoridades, quienes indicaron que los asesinos abordaron el vehículo en calidad de pasajeros para engañar a su víctima. 7 personas fallecidas y al menos 19 heridas es el saldo de un atentado terrorista en Afganistán. Los detalles en unos momentos. Mientras tanto, en Sololá crece la demanda de un grupo de pobladores que piden justicia por el crimen cometido contra una mujer. Vecinos de Santa Lucía, Utatlán, se presentaron al juzgado penal de femicidio de Sololá para manifestar y pedir justicia a las autoridades por el presunto asesinato de una mujer en manos de un hombre identificado como Osvaldo René Joy Muy el 15 de mayo del 2015. Los manifestantes indicaron que la mujer era esposa del sindicado y deja a 3 hijos en la orfandad.
Los vecinos manifestaron que ya llevan 9 meses luchando para que se haga justicia. Que hemos estado luchando ya más de 9 meses, en el cual fue asesinado una señora en nuestra comunidad. Es injusto esta situación en el cual aquí vemos el apoyo de las mujeres y además de ello pues queremos que las autoridades competentes y de justicia hagan su trabajo, ¿verdad? Que no se quede impune. El próximo 14 de marzo estarán nuevamente en la tercera audiencia para manifestar y exigir se aplique la ley de femicidio. Y a raíz de ello pues ya estamos cansados de tanta delincuencia en nuestra comunidad. No queremos actuar con mano propia porque si no lo hacemos, porque en este caso no queremos llegar a más. Autoridades del Ministerio de Economía y legisladores rechazan el incremento al precio del pollo importado, anunciado por importadores y expendedores. En consecuencia de la protesta frente al Ministerio de Economía por expendedores de pollo importado de Estados Unidos, autoridades de esta cartera refirieron que es injustificable que de pronto se registre un aumento al precio de ese producto en Guatemala. Sostienen que de ser posible un incremento debe establecerse entre 75 centavos y 1 quetzal por libra, no de 3 quetzales como argumentaron algunos expendedores y afligidas amas de casa. La información que nosotros tenemos, que en nuestra opinión no debería haber un alza en las piezas de pollo, es que el Ministerio de Economía tomó una decisión de regularizar unas listas de aranceles a la importación de pollo procedente de Estados Unidos. Y a raíz de esto pues ha sucedido todo esto, ¿verdad? En el que algunas personas han estado manifestando que el precio del pollo podría incrementarse. Ante las dificultades y zozobra que causó la noticia para la economía de las familias guatemaltecas, diputados al Congreso de la República establecieron un plazo de 8 días a las autoridades de economía para resolver la situación y evitar alzas al precio del cuadril de pollo importado. De lo contrario, tomarán otro tipo de medidas. Y continuamos con información nacional. Un motorista perdió la vida durante un percance en la ruta hacia Antigua Guatemala. En un accidente en el kilómetro 53 de la ruta hacia la Antigua Guatemala, un hombre de 24 años perdió la vida al chocar contra un autobús. El hombre, identificado como Armando Saché Fuentes, se dirigía a su hogar conduciendo una motocicleta, cuando por causas aún no establecidas perdió el control y chocó de frente. Bomberos municipales departamentales indicaron que el motorista, a pesar de llevar su casco, sufrió trauma de cráneo, lo que le causó la muerte instantánea. El hermano de la víctima indicó a los fiscales del Ministerio Público que su familia retornaba de laborar, no tenía hijos ni esposa, quizá por el cansancio se durmió, lo que hizo que perdiera el control de la motocicleta, ya que el accidente se dio en una recta. Muchísimas gracias por su sintonía aquí en T13 Noticias, porque tenemos un compromiso más allá de la información. Así que muchas gracias, acompáñenos mañana nuevamente a las 21 horas. Corina, buenas noches. Buenas noches, Angélica, ustedes en casa, gracias por habernos acompañado. Que descansen y muy buenas noches.